y por supuesto aparece el dolor para avisar al sistema nervioso central de que algo malo está ocurriendo en esa parte del organismo. Acá tenemos la foto de un pie en la articulación de la primera falange con el primer metatarsiano. Hay una enfermedad sistémica que es la hiperuricemia, la gota, que han sufrido la mayoría de los reyes antiguos de Occidente y actuales, en la ingestión del vino, la ingestión de presas de caza, de pechuga de aves, de vísceras, aumenta, ¿verdad? El nivel de ácido úrico en la sangre, y eso se deposita como cristales y forma lo que ahí mostramos como podagra en esa articulación metatarso-falángica. Entonces, estos signos cardinales representan esta respuesta inflamatoria local. Hablamos de la permeabilidad vascular o de la microvasculatura aumentada, la liberación de una serie de mediadores químicos por parte de endotelio vascular, a la vez la salida de estas proteínas, lo que lleva a esta migración celular. Primero, el factor activador de plaquetas, la liberación de opsoninas, que van a identificar o se van a fijar en estas partículas como las bacterias, los virus y los hongos. Bueno, cuando llegan nuestros leucocitos, nuestros neutrófilos y macrófagos, lo hacen a través de un reconocimiento y fijación. Opsonizan, forman pseudópodos, como muestra el dibujo de la derecha, y van englobando en una vacuola fagocitaria para luego destruirlos y degradarlos. Y entonces hay una contribución de todos estos microorganismos, de estos mediadores químicos de la inflamación. Acá vemos una microfotografía electrónica de un leucocito que engloba la bacteria, y se ve la desgranulación donde se proporcionan esas proteasas que van a actuar sobre la pared celular de esa bacteria. Bueno, las manifestaciones clínicas locales, tenemos los 4 signos cardinales y el quinto signo, que es la pérdida o la alteración de la función del tejido o del órgano en cuestión o del sistema en cuestión. Puede ocurrir lo que se llama un exudado seroso, que es simplemente como un líquido transparente. Al decir líquido acuoso, acuoso significa que es similar al agua, pero no tan alto en contenido de proteínas. Posteriormente puede haber un exudado hemorrágico, donde por lesión de esa microvasculatura, esos pequeños capilares, ¿verdad? Por eso es uno de los signos del enrojecimiento, puede haber ese exudado hemorrágico. Posteriormente evoluciona a un exudado purulento, ya se forma pus, son los leucocitos, los macrófagos, que están, macrófagos y neutrófilos, que acuden a ese lugar, ¿verdad? Y en determinadas ocasiones vamos a conseguir limitar el proceso inflamatorio infeccioso y se va a convertir en un absceso, que es una colección localizada de pus o de secreción purulenta. Otros tipos de exudados pueden ser el exudado fibrinoso, donde al activarse también el sistema de fibrinas, recuerden que hay un factor activador de plaquetas que se libera, las plaquetas acuden, se libera la formación de fibrinógeno en fibrina, y el exudado puede ser muy adherencial y la presencia de fibrina. Hay una segunda etapa anatomopatológica de la apendicitis aguda que se llama flemonosa. Se llama flemonosa porque se acumula fibrina sobre la superficie serosa de la apendicitis aguda. Y podemos tener también un exudado mucho más ligado, más espeso, como el exudado membranoso, que se desarrolla en la superficie compuesta de células necróticas. Otro tipo de lesión es la úlcera. Esta fotografía que vemos acá es una úlcera varicosa en la cara interna, que está siempre
por encima del tobillo, pues, del maleolo interno. Y esta lesión es una lesión ya combinada de proceso inflamatorio con un sustrato inflamatorio agudo. El borde generalmente tiene un proceso inflamatorio crónico y el fondo y la base de la úlcera varicosa tiene un proceso inflamatorio infeccioso agudo. El borde crónico, proceso inflamatorio crónico, y el fondo, la base, el sustrato, proceso inflamatorio agudo. Aquí el sustrato fundamentalmente es el sufrimiento vascular. Hay una insuficiencia venosa, ya sea crónica, de los vasos venosos profundos del miembro inferior, o hay una lesión trombótica, una trombosis crónica que luego se recanaliza dentro de los vasos venosos profundos y se forman las varices del miembro inferior que llevan posteriormente a una úlcera varicosa. Bueno, tenemos también, así como hay una respuesta inflamatoria local, donde vamos a discernir estos 4 signos de la tetrada de Celso y el quinto de Virchow, manifestaciones sistémicas. Y esto es lo que llamamos la respuesta inflamatoria sistémica. Estos mediadores químicos de la inflamación que se liberan a través del endotelio vascular, de la microvasculatura, o a través de estos neutrófilos, van a liberar un mediador químico llamado TNF, el factor de necrosis tumoral. Y este factor de necrosis tumoral es uno de esos mediadores químicos que va a contribuir a estimular el centro de la termorregulación en el hipotálamo, en la base del cerebro. Y eso va a producir fiebre. El TNF, el factor de necrosis tumoral, el tumor necrosis factor, es en esencia lo que en la gripe, que es una infección viral estacional como la que tenemos nosotros, gracias a Dios limitadamente, porque el COVID nos está matando a todos, es el que provoca la fiebre alta de la influenza, es el TNF el que provoca las mialgias a nivel del músculo estriado. Estas concentraciones elevadas de proteínas plasmáticas que se van produciendo a partir de estos mediadores químicos, hay una citoquina en específica, la citoquina, la interleuquina 1, que estimula la producción de esta famosa interleuquina 6, que hoy día están dosando para utilizar estos inmunomoduladores como el tocilizumab en el tema del COVID. Son las, digamos, hay muchísimas, pero son las potentes citoquinas que producen y elevan esta proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva que vemos en este cuadro de color violeta es uno de los marcadores biológicos que nosotros podemos dosar, que no es muy costoso, y que cuando llega por encima de 180 miligramos, lo normal es hasta 6 miligramos por decilitro, 180, 200 miligramos, nos está avisando en el COVID, por ejemplo, que el paciente está entrando en una respuesta inflamatoria sistémica severa. En una pancreatitis aguda nos está diciendo que esa pancreatitis aguda está evolucionando hacia la necrosis del páncreas y de la necrosis grasa. También por eso aquí podemos dosar el famoso fibrinógeno que se va depositando, baja el fibrinógeno porque se activa el sistema fibrinógeno, fibrina, se activa todo el sistema de complemento, todo el sistema de quiminas, cininógeno, y por supuesto a nivel sanguíneo uno de los marcadores que se obtiene a través del hemograma es el número total de leucocitos, de glóbulos blancos, y ahí vamos a tener la leucocitosis que va a superar los 10.000 glóbulos blancos, que es el límite superior. Y vamos a tener entre 15.000 a 20.000 en procesos inflamatorios agudos infecciosos severos, pero también puede haber una respuesta en menos. Puede haber leucopenia, como está en este cuadro rosado, y la leucopenia es mucho más grave que un exceso de respuesta de leucocitosis y neutrofilia. Bueno, básicamente en este cuadro vemos que
el trastorno, por ejemplo, al que lleva el COVID, el trastorno al que lleva la pancreatitis aguda grave, que se llama distrés respiratorio del adulto, hay un edema pulmonar. Nos muestra la unidad funcional pulmonar, donde está el capilar pulmonar y el alveolo. Bueno, se produce un edema pulmonar no cardiogénico. Aumenta la distancia entre el neumocito tipo 1, que forma este alveolo, y el endotelio vascular del capilar pulmonar. Y hay un edema producido por estos neutrófilos. Cuando se hace un trasplante puede haber rechazo agudo. Hoy día el rechazo agudo es prácticamente raro. Normalmente los pacientes se hacen el matching, donde uno tiene los anticuerpos, ¿cómo se llama? Estos antígenos de histocompatibilidad. En corazón, en hígado, cuando se trasplantan, generalmente lo que se tiene en cuenta es el grupo sanguíneo y los antígenos de histocompatibilidad, y otras mediciones se reserva para los trasplantes renales. Pero como hay en el trasplante agudo, acuden linfocitos, estos linfocitos T, los killer, estimulados por el complemento y la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Siguiendo, o en el asma, por ejemplo, que es más relacionado a una respuesta inflamatoria crónica, pero con agudizaciones temporales, predominan el infiltrado linfocítico y estos anticuerpos IgE, que son particularmente segregados por estas células cebadas, estos mastocitos. En la glomerulonefritis, que hay un proceso inmunológico como sustrato, un proceso autoinmune que reconoce como extraño al glomérulo, hay un infiltrado de neutrófilos, de mononucleares, posteriormente monocitos, anticuerpos y complemento. Y nuestra gran causa de procesos inflamatorios, tanto locales como sistémicos, como es la infección. La infección produce una respuesta inflamatoria local, como había dicho, y una respuesta inflamatoria sistémica si la respuesta inflamatoria local no puede contener al inóculo bacteriano, viral o fúngico. Vemos que participan las citoquinas, y en el caso nos muestra un absceso pulmonar, por supuesto esto es agudo, tendremos neutrófilos y bacterias. Otras formas de proceso inflamatorio, como el rechazo crónico en el trasplante, van a estar infiltrados por linfocitos y un aumento importante de citoquinas, así como cuando se observa una fibrosis pulmonar por razones de cuestiones autoinmunes, va a haber un infiltrado de macrófagos y de fibroblastos, y así sucesivamente con otras situaciones crónicas. La inflamación crónica o dura semanas, meses, años, se puede perpetuar en el tiempo, puede padecer el ser humano toda la vida de una artritis reumatoidea, de un lupus, una esclerodermia, y se caracteriza, como bien lo habíamos hablado, por la infiltración de mononucleares, macrófagos, linfocitos, y presentan patrones inespecíficos por un lado, o presentan un patrón granulomatoso. En el patrón granulomatoso, como vemos aquí en este cuadro rosado, generalmente están involucrados infecciones específicas como la tuberculosis, la sífilis, los hongos. Entonces, tenemos inflamación aguda, inflamación crónica. Bueno, empezando a hablar de la infección, que ya hemos tocado en algún momento de la presentación. La infección básicamente es una invasión, una agresión por bacterias, virus, hongos, y la multiplicación de estos microorganismos en un órgano o en un tejido de un cuerpo vivo. Hay que recordar que la piel es un órgano compuesto por varios tejidos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido vascular, tejido nervioso, en un conjunto. Entonces, el órgano más grande del organismo del ser humano es la piel. Tiene más o menos una superficie de
1,7 metros cuadrados en un modelo de ser humano de 70 kilos y 1,7 metros de altura. Entonces, como nos cita esta diapositiva, pueden ser virus como la gripe, bacterias como los estreptococos o estafilococos. Hay que recordar un poco de microbiología, recordar que nosotros tenemos estos cocos que se agrupan en racimos, como los estafilococos, que estando dentro del hospital, estos estafilococos pueden ser resistentes o multiresistentes a los antibióticos. Entonces, de una infección cutánea que se presenta por un estafilococo o un estreptococo, dentro del hospital, estos estafilococos son mucho más agresivos. Los estreptococos pueden agruparse de a dos, o en cadenas también. El neumococo es un estreptococo doble o diplococo, es el que provoca la neumonía de la comunidad, la infección bacteriana más letal de la humanidad. Tal es así que el COVID-19 lleva a una neumonía viral en un principio, distrés respiratorio primero, a una neumonía viral y luego a una neumonía bacteriana, viral primero y luego bacteriana secundariamente hablando. Vemos que tenemos a la Escherichia coli en las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, tanto bajas como altas, como la pielonefritis aguda, son infecciones que, digamos, son las más frecuentes. Si yo le hago una pregunta, ¿cuál es la infección más frecuente del ser humano? Y es la infección urinaria. ¿Cuál es la infección más letal en el ser humano? Y por estadística, la NAC, la neumonía aguda de la comunidad, causada por el estreptococo, el neumococo encapsulado, o por el Haemophilus influenza, o también puede ser por un estafilococo. Hablamos de los parásitos, básicamente no es una infección. Recordar que la enfermedad de Chagas está producida por el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es transmitida por un vector que es la vinchuca, y la vinchuca, este Triatoma infesta no Shishawasu, transmite este parásito, y el parásito pertenece al reino animal, y en este caso entonces va a ser una infestación. Esto está aquí a propósito colocado. Tenemos otros agentes como los hongos que producen las micosis. La Candida albicans es una micosis, o es un hongo muy frecuente en las infecciones vaginales, vulvovaginales, y también en las infecciones del pene, del prepucio. Por supuesto, tiene relación con las enfermedades de transmisión sexual, es una ETS. El organismo establecerá mecanismos de defensa para luchar contra estos microorganismos indeseables, y de nuevo, uno de los primeros signos o síntomas, cuando podemos medir. Recuerden la diferencia entre síntoma y signo. Síntoma es una manifestación subjetiva de la enfermedad. Viene el paciente y refiere el síntoma. No lo podemos objetivar, pero la fiebre constituye un signo cuando podemos, es una manifestación objetiva, que lo objetivamos al medir la temperatura a nivel axilar. Hoy con el termómetro infrarrojo podemos medir la temperatura a nivel auditivo, del conducto auditivo externo, a nivel de la piel o a nivel de la mucosa orofaringea. Entonces la fiebre es un síntoma y un signo también que agregamos a estos 5 signos cardinales: la tetrada de Celso, la pérdida de la función y ahora la fiebre. El absceso va a dominar nuestra vida como médicos generales, como médicos familiares, porque el absceso es una colección de secreción purulenta. La secreción purulenta o esta acumulación de pus generalmente es un líquido exudado. Hay que recordar que pueden haber 2 tipos de líquidos. Nosotros habíamos hablado de exudado membranoso, de exudado fibrinoso, de exudado hemorrágico, de exudado seroso. Hay una progresión, ¿verdad? En esos tipos. Pero exudado significa líquido rico en proteínas,
y líquido rico en neutrófilos, leucocitos de fase aguda. ¿Puede haber un exudado crónico? Sí, ese es el exudado fibrinoso o el exudado membranoso. Por ejemplo, en el caso de una tuberculosis pulmonar que se extiende al espacio pleural, posiblemente el líquido que tomemos como muestra para hacer un análisis citoquímico de ese exudado pleural, pensando en una tuberculosis, va a ser un exudado rico en mononucleares, linfocitos, mononucleares, monocitos, linfocitos. Entonces, puede haber también un exudado crónico, no solamente el exudado es agudo. Ahora, cuando hay líquido en la cavidad pleural o hay un líquido en la cavidad peritoneal o en la cavidad pericárdica, generalmente tenemos que hacer la diferenciación entre un líquido que es transudado, que tiene otra fisiopatología. El transudado generalmente es por un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos o una disminución de la presión coloide osmótica, es decir, de la albúmina y las proteínas que están dentro del plasma, disminuyen y entonces el líquido pasa con facilidad al intersticio. También hay que recordar, para entender todo esto, que nosotros tenemos dos espacios fisiológicos que son normales. El espacio intracelular, es decir, dentro de la célula, el espacio extracelular, que es por fuera de la célula, y por fuera de la célula, el espacio extracelular se divide básicamente en dos: el intersticio, lo que hay entre célula y célula, y el espacio intravascular, que forma parte de lo que es extracelular. Bueno, el absceso es una colección de secreción purulenta, es un exudado que está lleno de leucocitos, polimorfonucleares, en el caso de una infección aguda. Los abscesos ocurren en un área de tejido. El cuerpo humano intenta contener, digamos que el absceso es la respuesta inflamatoria local adecuada para el inóculo bacteriano o para el inóculo fúngico, el hongo. Los virus rara vez producen una colección supurativa, pero las bacterias sí. Entonces, el absceso es la demostración de que ese proceso inflamatorio local, si bien no pudo eliminar a la noxa, al inóculo bacteriano o fúngico, lo ha limitado, lo ha localizado. Bueno, durante ese proceso se forma la secreción purulenta y, por supuesto, hay glóbulos blancos vivos, muertos y estas bacterias u otras sustancias extrañas. Bueno, algunas ubicaciones, como vemos en la foto superior derecha, vemos, esto es un absceso intraabdominal, donde esto ya es una pieza de, mejor dicho, una autopsia, donde se ve el hígado envuelto por un exudado fibrinoso que al principio habrá sido simplemente secreción purulenta o pus. Y vemos, esto es el intestino adherido entre sí. En la otra foto, que está más hacia nuestra izquierda, vemos la axila de un paciente y aquí ha ocurrido una hidrosadenitis supurativa. Una de esas glándulas écrinas ha sido infectada por un estreptococo o por un estafilococo, se ha abscedado y estamos drenando y sale la secreción purulenta. Y en la foto inferior derecha, esto es una infección a nivel del glúteo. El paciente dice un SUSU-A, tuve un grano con pus, significa SUSU-A, y se ha drenado eso y nosotros en la época, digamos, casi preantibiótica todavía, en los años 60, donde existía la penicilina y la streptomicina como antibióticos únicos. Creo que también en los 60 aparece el cloranfenicol. Prácticamente el esquema de los antibióticos era muy limitado y la disponibilidad de estos antibióticos en Paraguay era mínima, ¿verdad? Lo que pasa ahora con estos antivirales, que solamente cierta franja de la sociedad puede estar en condiciones de adquirirlos. Bueno, los antibióticos eran pocos y
Básicamente, cuando hablamos de absceso, se aplica el concepto hipocrático de ibi pus, ibi vacue, que me faltó colocar aquí. Bueno, entonces podemos tener abscesos en diferentes localizaciones, intraabdominal, intraperitoneal, como producto de una apendicitis aguda, como producto de una diverticulitis aguda del sigmoides. Pueden hacer un absceso perirrenal por vía hematógena a partir de un forúnculo. Puede haber un absceso pulmonar a partir de una neumonía estafilocóxica que provoca microabscesos. Se puede formar un absceso grande dentro del pulmón. Puede haber un absceso hepático amebiano. Realmente, cuando hablamos de la ameba, que también es un protozoario, estamos entrando en una contradicción, si bien no es una infección, es una infestación. Los abscesos anorrectales o perianales son colecciones de pus a partir de una diverticulitis o una criptitis que comienza en la línea dentada del canal anal. El absceso de Bartolino, tenemos glándulas de Bartolino en la vulva vaginal, que pueden secundariamente infectarse con un estreptococo y producir colección a nivel de esa glándula de Bartolino. Abscesos cerebrales que pueden ser de origen hematógeno o por contigüidad, abscesos epidurales, abscesos en las amígdalas o retrofaringios, el absceso hepático piógeno, para diferenciarlo del absceso hepático amebiano, abscesos a nivel de la piel, subcutáneos, y también, por supuesto, los pectococos, que son los estafilococos anaerobio, el pectostreptococo, que es el estreptococo anaerobio, puede formar un absceso peridental. Bueno, formas anatomopatológicas de las infecciones, el absceso, que es una colección limitada de secreción purulenta, el flemón, que es una infección de límites no tan netos como el absceso, que tiene como una pared formada, ¿verdad? El flemón conlleva una carga de flegmasia. Flegmasia significa también inflamación. El flemón es una infección más bien difusa que cuando asienta a nivel del tejido celular subcutáneo le llamamos celulitis. El empidema ya es un término que se aplica, por ejemplo, a la presencia de secreción purulenta de pus en el espacio pleural. Empidema pleural o piotórax. También cuando en la vesícula, después de una, o mejor dicho, a continuación de esta colecistitis aguda calculosa, que se produce por la impactación de un cálculo, se acumula pus dentro de la vesícula, se le puede llamar empidema vesicular. Y tenemos, lógicamente, la palabra fístula. La palabra fístula conlleva una definición bien clara. Es la comunicación entre dos epitelios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fístula se va a formar, por ejemplo, entre la línea dentada, entre las criptas de Morgani que forman la línea dentada, el borde superior del canal anal y la superficie de la piel. Entonces eso va a ser una fístula perianal. También puede formarse una fístula entre una parte del tubo digestivo y la piel, una fístula gástrica, a nivel del esófago y la piel. Entonces una fístula esófago-cutánea, gastrocutánea en el caso del estómago, una fístula biliar en el caso de la vía biliar y la piel, después de ciertas operaciones, o puede ser la comunicación entre dos órganos huecos, por ejemplo, entre la vesícula y el duodeno, y se llama fístula colecisto-duodenal. De estas cosas vamos a volver a hablar con dibujos, pero no puedo dejar de mencionar. También puede formarse una fístula entre la vesícula y el colon por la presencia de cálculo y se llama colecisto colónica. O puede formarse una fístula a partir de una diverticulitis del colon sigmoideo y la vejiga. Entonces es una vesícula colovesical. O se puede formar una fístula entre esta diverticulitis y el colon sigmoide y la vagina, y entonces es una fístula
colovaginal. Y bueno, la úlcera. La úlcera, ya vieron, puede ser una úlcera en la cara interna del tercio inferior de la pierna. Generalmente se forman las úlceras varicosas. Tienen relación, como dije, a las varices del miembro inferior. Recordar que la safena interna está en la cara interna del miembro inferior. Colecta sangre del pie, se la encuentra por delante del maleolo interno y asciende por la cara interna de la pierna y luego por la cara interna del muslo y desemboca en el vértice del triángulo de Scarpa, en un golfo en la vena femoral, Bueno, entonces las úlceras son producto no solo de una infección, sino que son producto de un sustrato que es una insuficiencia vascular venosa crónica. Los efectos sistémicos de la inflamación. Vimos que a estos 4 signos cardinales, la tetrada de Celso, que son locales, respuesta inflamatoria local, y el quinto, Virchow, que es la pérdida de la función o alteración de la función, se le agregan cuestiones sistémicas por liberación del TNF. Vemos que se puede medir en la sangre, la proteína C reactiva, podemos medir en la sangre el aumento de los glóbulos blancos o la disminución de los glóbulos blancos. Hay una respuesta sistémica, esta liberación de citoquinas como la interleucina 1, la interleucina 6, nos lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces podemos medir de forma indirecta un paciente que está teniendo repercusión sistémica en su proceso inflamatorio infeccioso localizado, o por un inóculo ya puede presentar taquicardia, puede aumentar la frecuencia respiratoria, taquipnea, puede haber una disminución de la secreción de las glándulas apócrinas, el sudor, se pueden producir escalofríos, puede haber enfriamiento de los tegumentos, ya los signos iniciales de un shock, de un choque, y presenta en esa fase aguda, lógicamente, el paciente que está sufriendo una respuesta inflamatoria sistémica no tiene hambre o no va a tener ganas de comer, anorexia, hay una repercusión sobre el estado general. La somnolencia es por una disminución de la perfusión de la circulación cerebral. La autorregulación de esta circulación cerebral no puede mantener la perfusión cerebral, disminuye la perfusión cerebral. Entonces la alteración del sensorio es un signo inicial también del shock, y se presenta este malestar general o mialgia por la presencia y la circulación del TNF. Puede haber coagulación intravascular diseminada, que sabemos hoy este COVID provoca trombosis en la microcirculación pulmonar y en otras partes del cuerpo. Sabemos que puede también provocar un ACV trombótico, y por supuesto el shock séptico es el extremo de este espectro de manifestaciones sistémicas, porque cuando entramos en el shock séptico estamos entrando prácticamente en un estado donde ya las medidas terapéuticas no van a tener efecto. Por eso nosotros debemos de determinar en la parte clínica, en la parte del cuadro clínico, nos debe alertar la fiebre o la hipotermia, la disminución del sudor, la piel fría en las manos, en los pies, los escalofríos, y esta afectación de astenia, anorexia, adinamia, el malestar general, la alteración del sensorio, y algo que no está mencionando que en esta diapositiva, que es la disminución de la diuresis. Nosotros debemos orinar diariamente, por hora, debemos orinar o producir orina 1 cc kilopeso hora. Es decir, yo, una persona de 100 kilos, que orino 2 a 3 veces por día, y debería orinar, si estoy bien hidratado por vía oral, de 0,5 a 1 cc kilopeso hora. En 6 horas fácilmente debería estar orinando 600 centímetros cúbicos.
si orino menos de eso en 6 horas y posiblemente no esté hidratado adecuadamente por vía oral. Y si le ponemos al paciente como una medida terapéutica una hidratación parenteral, este paciente tiene que recibir la cantidad de líquido suficiente como para que pueda orinar. Entonces, los signos del shock séptico se refiere a que hay una respuesta inflamatoria sistémica, a que hay un proceso infeccioso a partir de algo local que el cuerpo ya no está pudiendo contener, y se activan estos sistemas, como dije, el sistema de complemento, el sistema de quininógeno, el sistema de fibrinógeno, fibrina, los mediadores químicos como esta citoquina, interleucina 6, interleucina 1 y el TNF. Bueno, acá tenemos justamente cómo actúa esta interleucina 1 y el TNF. Vemos que esto justamente aumentan o producen fiebre o hipotermia, la somnolencia, disminuyen el apetito, las proteínas de fase aguda empiezan a exudar a nivel del punto donde se produjo el inóculo bacteriano, viral o fúngico. Los efectos endoteliales justamente aumentan la adherencia de estos glóbulos blancos, la síntesis de prostaglandinas que producen más vasodilatación y más aumento de la permeabilidad capilar. La actividad procoagulante convierte el fibrinógeno en fibrina. La actividad anticoagulante que debe compensar a lo primero, y la secreción de las citoquinas como el IL-1, IL-8, IL-6 y los productos de degradación del fibrinógeno. Todo esto también tiene un efecto sobre el fibroblasto, que es la célula más importante del sistema conectivo, del tejido conectivo, del tejido conjuntivo. Aumenta su proliferación, aumenta la síntesis de colágeno, las proteasas y también los efectos sobre los leucocitos, y aquí ocurre el aumento de la secreción de este IL-1 y IL-2, que por supuesto pueden ser letales. Bueno, después de toda esta parte, digamos, que bueno, a los cirujanos nos cuesta mucho hacer el enganche de esta parte más microscópica, microvascular, pero no por ello menos interesante. Algunos de ustedes serán excelentes clínicos, así como excelentes especialistas en las otras áreas. Lo que hoy digamos hoy, esto creo que tiene desde el 2016 una nueva definición. Antes nosotros hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, que la respuesta inflamatoria sistémica cuando era superada la respuesta inflamatoria local. Y la respuesta inflamatoria sistémica, como su nombre lo dice, es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque el síndrome, que básicamente su definición es un conjunto de signos y síntomas causados por varias enfermedades que presentan los mismos signos y síntomas. El SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica, es provocado por la infección, básicamente. Pero el trauma, el politrauma, las quemaduras, la quimioterapia, una cirugía de alta complejidad como un trasplante, como una operación de Whipple para resecar un carcinoma de cabeza de páncreas, puede desencadenar SIRS en el postoperatorio, así como una infección, una neumonía puede provocar SIRS, como una pielonefritis puede provocar SIRS. Entonces, por eso es un síndrome, ¿verdad? Esta respuesta inflamatoria sistémica básicamente se puede medir clínicamente y laboratorialmente por 4 elementos. La fiebre, como dijimos, que es una expresión de la circulación de este TNF, del Tumor Necrosis Factor, que estimula el centro termorregulador en el hipotálamo, aumenta, produce una hiperdinamia a nivel del sistema cardiovascular, y la liberación de estas citoquinas produce una hiperdinamia, un aumento del débito cardíaco
por aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente va a tener taquicardia y se consideraba 90 taquicardia o se considera 90 para arriba taquicardia. A su vez, esto, como necesitamos mayor flujo de sangre, porque los tejidos se ven, todos los tejidos se ven de necesidad de mayor oxígeno, también aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, la taquipnea es otro elemento para poder hacer diagnóstico de este síndrome del SIRS. Y por último, un elemento laboratorial importante que es la leucocitosis o la neutropenia, la leucopenia. Y dentro de la leucocitosis, la neutrofilia. Y dentro de la leucopenia, la neutropenia. Entonces, nosotros puede ser que el paciente tenga glóbulos blancos normales en el límite superior o en el límite inferior, pero cuando hacemos el recuento absoluto de los neutrófilos, por ejemplo, en promedio no debe haber más de 6.500 neutrófilos. Más de 6.500 neutrófilos, aunque no haya una leucocitosis, ya nos puede decir que hay una desviación a la izquierda de la fórmula y que tenemos la posibilidad de un inóculo bacteriano viral o fúngico. Generalmente los neutrófilos son elevados cuando hay una infección bacteriana o por hongos. Y los linfocitos, la linfocitosis es la respuesta a una infección viral, linfocitosis o linfopenia. Entonces, por demás, entonces tenemos un límite o tenemos un parámetro laboratorial. Con estos 4 parámetros, fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia, nosotros ya podemos hacer algo de SIRS. Y cualquier paciente que venga, un paciente quirúrgico que venga y que tenga una respuesta inflamatoria sistémica, ese es un paciente grave. Es un paciente que está yendo hacia un shock o está en camino a una disfunción orgánica múltiple. Entonces, se han inventado una cantidad de scores, entre ellos este SOFA, que es un acrónimo. Un acrónimo quiere decir que se forman palabras, o se forma una palabra con la definición. Sequential Organ Failure Assessment. Es decir, esta es una secuencial disfunción orgánica. Pero esto que tenemos a la izquierda, superior izquierda, más pequeño, se lo resumió un poco más para poder tener instrumentos de medición a nivel global para detectar en la urgencia. Un paciente con apendicitis aguda que tiene un SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, es un paciente más grave que aquel que no tiene SIRS. Un paciente con colecistitis aguda calculosa que tiene SIRS, que son enfermedades que hay que operar, que se solucionan con cirugía, es un paciente más grave. Una pancreatitis aguda con SIRS es una pancreatitis aguda grave. Claro, si nosotros con las primeras medidas que se toman, con la hidratación, el antibiótico y por supuesto con la cirugía, se soluciona el foco séptico, entonces el paciente va y es en camino de la curación. Entonces, para medir la sepsis o para definir hoy la sepsis, porque normalmente sea que el SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica que está causada o sospecha de que sea originada por una infección, eso era sepsis. Hoy la sepsis ya no se define de esa manera. Se define por este sistema que es Q o QI-SOFA, que tiene 3 elementos nada más. Y poner SOFA, porque a nosotros yo la verdad que no recuerdo cómo se dice en inglés, SOFA o sofá, ¿verdad? Sofá es.
Entonces, vemos que con 3 elementos que son clínicos. Recuerden que el SIRS teníamos 4 parámetros. Son 3 clínicos: fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea y leucocitosis o leucopenia. Y el QI-SOFA solo 3 elementos. Entonces, hoy el SIRS causado por infección ya no es sepsis. Hoy el sepsis es esto, QI-SOFA. ¿Y qué es? 2 criterios de 3. Alteración del sensorio. Un Glasgow igual o menor a 13. La escala de Glasgow se utiliza para medir la conciencia, para medir el sensorio en forma clínica. Entonces, ¿por qué este 13 puntos de Glasgow para abajo nos indica sepsis? Y porque hay una disminución de la perfusión cerebral. Otro parámetro es la presión arterial sistólica. Un paciente que viene con una posible pielonefritis aguda o una apendicitis aguda o una peritonitis aguda causada por esta apendicitis aguda o un cuadro sistémico a partir de un absceso perianal en un diabético, por ejemplo, cuando le medimos la presión y está 100 de sistólica, 100 milímetros para abajo, ese es un paciente que está potencialmente en sepsis. Y toma de vuelta la frecuencia respiratoria. 22 respiraciones por minuto, igual a 22 respiraciones por minuto o más, reflejan que el paciente está entrando en una sepsis. Entonces, sepsis hoy podemos definir y medir con 2 de 3 criterios de QI-SOFA o SOFA. Por eso aparece el SOFA. Bueno, esto es lo que quiero transmitir. Luego, como esto se desató, esta controversia se desató, los genios que trabajan, los infectólogos, los investigadores científicos que trabajan en esto, todavía no lo habían entendido hasta que consiguieron estos parámetros, acordaron estos parámetros para medir. Entonces tenemos acá en este cuadro superior izquierdo el SIRS comparado con el SOFA, con el QI-SOFA o el pequeño SOFA. Entonces se compara esto y hoy es más sencillo y mucho más práctico con estos 3 criterios de SOFA para hablar de infección diseminada. La sepsis no es más que una respuesta sistémica al proceso infeccioso que produce o podemos medir con estas 3 mediciones. Entonces, ustedes cuando le miden al paciente los signos vitales, ya le habían hecho la anamnesis, ustedes ya están midiendo de acuerdo a su respuesta en la anamnesis, están midiendo su sensorio, su nivel de conciencia con el hallazgo. Y al medirle los signos vitales, 2 de ellos, la presión y la frecuencia respiratoria, ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de que esa infección está provocando una respuesta sistémica. Y eso es grave. Bueno, nada más para recordar, 1 punto menos riesgo, 2 a 3 puntos mayor riesgo de compromiso vital. Acá también vemos la comparación del nuevo concepto de sepsis, eso es 2015, 2016, no recuerdo muy bien. Antes, un sepsis era SIRS con sospecha de infección. Sin embargo, hoy es una infección documentada o sospechada con 2 de 3 parámetros de la escala de SOFA. Antes había una sepsis grave, hoy ya no hay una sepsis grave, simplemente pasamos al shock séptico. Entonces, entre la sepsis que hoy se define con esto, igual o mayor a 2 de 3, podemos pasar directamente al shock séptico y el shock séptico es muchísimo más grave. Vemos que aquí hay hipotensión tras la hidratación, que es la fluidoterapia. Entonces es sepsis, estos parámetros más esto. Pero olvidar esto, solamente es SOFA o pequeño SOFA. ¿Y qué se le agrega a pequeño SOFA? Es la utilización de
vasopresores de inotrópicos, sustancias como la noradrenalina, la dopamina, para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Yo les recuerdo que la presión de filtración glomerular es 65 milímetros de mercurio o 60 milímetros de mercurio. Si no tiene esta presión media el paciente está en shock, en choque, a pesar de la infusión de estos inotrópicos, estos vasopresores que intentan elevar la resistencia vascular periférica. Y, por supuesto, la medida lactato en sangre, que se hace a través de una gasometría arterial mayor a 2 milimoles por litro. Significa que las células, quiero que recuerden el metabolismo básico de las células. Cualquier célula del organismo, principalmente las células del corazón y las células neurológicas, son muy sensibles al nivel de oxígeno y también al nivel de glucosa. La glucosa entra por transporte activo a la célula a través de la membrana celular. Y cuando entra en un proceso que se llama la glicólisis. Y esa glucosa es descompuesta y proporciona 3 ATP, 3 moléculas de adenosíntrifosfato. Y el producto de esta glucosa metabolizada en el citoplasma celular es el piruvato. Y en presencia de oxígeno, ese piruvato entra en la mitocondria y se produce el ciclo de Krebs. Y a partir del piruvato tenemos 36 moléculas de energía, que son 36 moléculas de ATP. Y entonces la célula puede continuar cumpliendo con su función y el tejido, este conjunto de células, continuar con sus funciones específicas. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? Esta glucosa, que es el combustible, el alimento de la célula para producir energía, no puede entrar, no puede llegar al piruvato, y el piruvato no puede entrar a la mitocondria y entonces se convierte en lactato. Y el lactato produce una acidosis metabólica. Ese lactato, por eso, si aumenta en el torrente circulatorio, en el espacio intravascular, que es parte del espacio extracelular, entonces es un signo de deterioro y de choque séptico. Es difícil revertir este choque séptico con fluido, con suero solamente. Entonces, dependiendo de la causa de este choque séptico, si es quirúrgica, entonces actuamos nosotros drenando el absceso, ya sea en el lugar que esté, en el pulmón, en el hígado, intraabdominal, ubipus y diebaco. Bueno, recomendaciones del triaje en la urgencia, la sospecha de infección, 2 puntos de pequeño sofá, a eso se le agrega exantema petequial, signos de meningismo, alteración de la conciencia, que forma parte de lo de pequeño sofá. La saturación de oxígeno, hoy en boga la saturación de oxígeno, dicen 94% para abajo. Cuando empieza la fatiga en el COVID, ya es la parte de la hipoxia feliz, porque todavía no necesita oxígeno en máscara para poder tener una saturación. Entonces se mide una saturación de oxígeno por debajo del 94%, es una saturación de oxígeno ya que nos está mostrando que el paciente está muy grave, está entrando. La taquicardia, dijimos que 90 latidos por minuto para arriba en el CIRS ya es taquicardia, o sea, no vamos a esperar a 100, 90, 92, 96 de pulsaciones por minuto. El paciente está en un estado hiperdinámico, está aumentando su frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, el débito cardíaco, para llevar más glóbulos rojos, más volumen de glóbulos rojos, más oxígeno a esas células que están sufriendo por esta respuesta inflamatoria sistémica. Y la hipertermia, y falta acá la hipotermia.